Muy buenas. Alemania no se cree las buenas intenciones de paz de Putin. Scholz, el canciller germano, ha dicho que el presidente ruso no está listo para hablar de paz en Ucrania. Dice que nada indica que Putin siquiera esté listo para negociar al retorno de los principios de un mundo justo. Y Lavrov, el ministro de Exteriores de Rusia, ha respondido a Olaf Scholz. El ruso ha insistido en que su país no rechaza propuestas serias para conversaciones sobre Ucrania. La tensión entre China y Estados Unidos es cada vez más palpable y no solo por el posible envío de armas a Rusia. Taiwán sigue siendo un foco de tensión y es que después de conocer que Estados Unidos ha vendido armas por 619 millones de dólares a Taiwán, China ha reaccionado y lo ha hecho con fuerza. Desde luego, ha enviado la mayor cantidad de aviones de combate cerca de Taiwán en casi 2 meses. Se han detectado unos 17 aviones de combate, 17 cazas J-10 y 4 J-16 en la parte suroeste de la zona de identificación de defensa aérea en la isla esta madrugada a las 12 de la noche. Según lo ha dicho, eso sí, el Ministerio de Defensa de Taiwán en un comunicado. Enseguida les contamos más detalles. Y hoy en las cuestiones macroeconómicas, actas del Banco Central Europeo, donde se habla de soft landing, donde se habla de las dudas que tienen desde el BCE con esa forma de comunicar la subida de tipos de marzo, de hacerlo ya en febrero, y también hoy dato de inflación en la eurozona y que viene a demostrar básicamente que el mercado estaba equivocado y que los datos de Alemania, España y Francia tenían razón. La inflación vuelve a decepcionar en Europa y aunque baja, lo hace mucho menos de lo esperado, solo lo hace una décima hasta el 8,5%. Y hoy hay una reunión clave. Muy buenas tardes, bienvenidos también a este informativo de Negocios Televisión. Hoy hablando de la reunión del G20, porque aquí los ministros de Exteriores de la parte de Occidente, pero también la de Oriente, es decir, aliados de Rusia, China, se ven las caras y lo hacen en India, en esa reunión del G20. Rusia y China han hablado y han rechazado por unanimidad lo que han calificado como intentos de interferir en los asuntos internos de otros países. Las dos naciones han expresado su alto grado de cercanía y coincidencia de posiciones respecto a Ucrania y así lo dice Rusia. Eso sí, es una lectura rusa de esa reunión que han tenido los ministros de Exteriores Sergei Lavrov y Qin Gang. Ahí vemos que no se ha hecho mucho caso a la petición del anfitrión, Narendra Modi, el primer ministro indio, que ha pedido a las naciones que superen sus diferencias y ha agregado también que el multilateralismo está en crisis. Bueno, pues Rusia y China han utilizado esta reunión para seguir desplegando y mimándose esa relación tan cercana que tienen ambos países. Y Antony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, también ha estado en el G20 en Nueva Delhi. Y ojo, porque allí ha solicitado contacto con Rusia, con Lavrov, y han hablado sobre la marcha, según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, se ha reunido con su homólogo ruso, con Sergei Lavrov, al margen de esa reunión del G20 en Nueva Delhi. Así lo ha indicado un funcionario del Departamento de Estado con el que viajaba Blinken también. Blinken y Lavrov han hablado durante 10 minutos, según ha dicho ese funcionario, y en la conversación Blinken le ha pedido a Rusia, por ejemplo, que libere a Paul Whelan y que reinicie la participación del tratado nuclear del New START. Y también, por cierto, le ha subrayado el apoyo de Estados Unidos a Ucrania, según esa fuente. Una fuente que también ha dicho que esta reunión ha sido no planificada y que el secretario Blinken ha sido quien se acercó a Lavrov al margen de la reunión de estos ministros de Exteriores en el G20. Bueno, y enseguida seguimos con la actualidad, pero también manda lo que estamos viendo en estos últimos 2 días en el Congreso de Faconauto. Y ahora mi compañera Marta Isen ya está con uno de los últimos invitados. Marta, muy buenas. Hola de nuevo, Marta. Bueno, pues aquí seguimos ya poniendo el broche final al Congreso Faconauto 2023 y
Por supuesto, seguimos hablando con algunas de las empresas aquí presentes, aportando soluciones al sector de la automoción, intentando calibrar también o tomarle la temperatura a un sector que en los últimos años, pues como hemos visto, ha mostrado esa resiliencia ante cualquier shock que ha vivido. ¿De qué se está hablando? Pues ya lo hemos dicho, electrificación, el auge del vehículo de ocasión, la importancia de la digitalización, de aportar soluciones a los concesionarios, mejorar la experiencia de los clientes. Y a continuación, quien me acompaña es José Antonio Torés, es director de marketing y comercial en Caban. José Antonio, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Bueno, cuéntanos, ¿con qué novedades ha acudido Caban a este Congreso Faconauto? Bueno, para nosotros esta primera cita en Faconauto es importante porque es nuestra primera participación como patrocinadores. Por lo tanto, novedades, pues hemos acudido con todo lo que Caban puede ofrecer desde el punto de vista de digitalización para el sector de automoción, ¿no? Por una parte, todo el área de estrategias de marketing o estrategias de captación a través de SEO, a través de SEM o a través de diferentes técnicas que se suelen utilizar para poder captar nuevos clientes. Hemos presentado nuestra plataforma de marketing digital que nosotros mismos desarrollamos y que es propia de Caban, que se llama KWS, Caban Web Service. Y luego, bueno, pues alrededor de eso, toda la capa estratégica o toda la capa de servicios de marketing digital que desde Caban podemos ofrecer para nuestros clientes de automoción. Como decías, ¿no?, esos servicios de marketing para conseguir captar clientes de cara sobre todo a los concesionarios, fortalecer su modelo de negocio. ¿Cómo veis el estado actual del sector de la automoción? Es una situación, claro que es una situación diferente, ¿no? Al final, cuando ocurren este tipo de movimientos, sí que es cierto que también se abren oportunidades, ¿no? Entonces, nosotros lo que venimos viendo desde que estamos en Caban, bueno, pues se abren oportunidades de manera que el concesionario empieza, o el grupo de concesionario empieza a depender más de su propia estrategia y empieza a tomar, ¿no?, mucha más participación el controlar todos esos activos digitales propios del concesionario, el controlar todas esas inversiones en digital, ¿no? Entonces es un momento de medición de rentabilidades de manera muy concienzuda y de reorganización de los activos digitales propios del concesionario. Bueno, la palabra reorganización es muy interesante, ¿no?, en medio del contexto que estamos viviendo en estos momentos. Para vosotros, bueno, desde Caban, ¿cuál sería la principal propuesta de valor que vosotros estáis poniendo a disposición de los concesionarios? Para nosotros, bueno, el objetivo es convertirnos en el partner digital del grupo, del concesionario o de nuestros clientes. Y la principal propuesta de valor gira un poco en torno a dos áreas de trabajo, ¿no? Por una parte, ofrecer tecnología adaptada al vertical de automoción para nuestros clientes, porque somos fabricantes de nuestra solución, por lo tanto, pues mucha más flexibilidad a la hora de desarrollar el proyecto, mucha más flexibilidad a la hora de customizar y de hacer lo suyo, ¿no?, que al final eso es un poco lo que les diferencia. Y luego, por otra parte, el área de servicio. Para nosotros el concepto calidad en el servicio a nuestros clientes es un valor fundamental. Nos exigimos mucho en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues la propuesta de valor giraría un poco en torno a estos dos conceptos, ¿no? Por una parte, tecnología y por otra parte, un alto servicio, una alta calidad en el servicio al cliente. Si hablamos más de retos, desafíos, es decir, poniendo un poco la mirada ya más hacia el medio o largo plazo, ¿cuáles son los principales que vosotros estáis apreciando? Pues de cara al reto va un poco en la línea de lo que comentábamos, ¿no? Intentar reorganizar todos esos activos digitales que el concesionario ha tenido, ¿no? También es importante que, bueno, a medida que se ha ido creciendo, ¿no?, pues al final se crece y muchas veces hay ciertas patitas o ciertas piececitas del puzzle que se descontrolan un poco, ¿no? Entonces el reto está en reorganizar todas esas piezas del puzzle para ser mucho más rentables, para ser mucho más eficiente y en general para estar mucho más optimizado en ese sentido. Eso es un poco lo que nosotros nos estamos encontrando en el día a día. Pues nos quedamos con esas claves. José Antonio Torés, director de marketing y comercial en Caban, muchísimas gracias. Gracias a vosotros.
Así que ya lo estáis viendo, Congreso Faconauto 2023, hablando de la optimización de todas las gestiones que pueda requerir un concesionario, las soluciones tecnológicas que se ponen al servicio del concesionario para impulsar su modelo de negocio, para arroparlo y sobre todo para mejorar al final la experiencia del usuario final. Así que esta es una de las claves que se pone en foco en ese diálogo de este Congreso Faconauto. Hoy ya último día, ya nos decían los organizadores, el presidente y también la vicepresidenta ejecutiva, hoy cerramos Congreso, pero es que mañana ya van a empezar a preparar el Congreso Faconauto 2024. Así que nos quedamos con todas estas conversaciones, como decimos, que se han estado tejiendo a lo largo de estos 2 días. Pues muchísimas gracias, Marta. Un placer, como siempre, escucharte con esas entrevistas y con las historias también de las empresas y los empresarios que están allí en Faconauto. Nosotros seguimos con la actualidad y hablando de geopolítica, porque Alemania no se cree las buenas intenciones de paz de Putin. Scholz, el canciller germano, ha dicho que el presidente ruso no está listo para hablar de paz en Ucrania. Dice que nada indica que Putin siquiera esté listo para negociar el retorno de los principios de un mundo justo. De hecho, dice que de momento más bien confía en gestos amenazantes, como suspender el tratado nuclear con Estados Unidos. Dice Scholz que Putin amenaza no solo la existencia de Ucrania, sino también los cimientos del orden mundial europeo. Lavrov, el ministro de Exteriores de Rusia, ha respondido a Olaf Scholz. El ruso ha insistido en que en que su país no rechaza propuestas serias para conversaciones con Ucrania. Lavrov ha aprovechado también para volver a criticar a Occidente y ha dicho que no recuerda que ningún colega occidental haya llamado a Ucrania para llevar a cabo negociaciones. Y ojo con esto, Estados Unidos va en serio contra China. La administración Biden estaría sondeando a países aliados para imponer nuevas sanciones a China si finalmente Pekín brinda apoyo militar a Rusia para su guerra en Ucrania, según publica, eso sí, hoy la agencia Reuters. Las consultas todavía se encuentran en una fase preliminar y tienen como objetivo obtener el apoyo de una variedad de países, especialmente los más ricos, los del G7, para coordinar ese apoyo a cualquier posible restricción. Eso sí, Reuters asegura que no está claro qué sanciones específicas va a proponer Washington. Y los aliados de Estados Unidos ya están sugiriendo que van a atacar a China de forma metafórica si China manda armas a Rusia. El último ha sido el ministro de Exteriores de Países Bajos, que ha advertido a China de que se enfrentará a consecuencias si envía armas a Rusia. Ha dicho que la verdad aquí no está en algún punto intermedio, solo hay un país responsable y ese es Rusia, y que por lo tanto todos los demás claramente deberían abstenerse de ayudar militarmente a Rusia. Pero no solo eso, también ha dicho que eso va a tener consecuencias si los países cruzan esa línea. La tensión entre China y Estados Unidos cada vez es más palpable, y no solo por el envío de armas a Rusia, posible envío de armas a Rusia. Taiwán sigue siendo un foco de tensión, y es que después de conocer que Estados Unidos ha hecho lo propio con Taiwán, es decir, venderles armas por 619 millones de dólares a Taiwán, pues China ha reaccionado y lo ha hecho con fuerza. Ha enviado la mayor cantidad de aviones de combate cerca de Taiwán en casi 2 meses. Se han detectado unos 17 cazas J-12 y 4 J-16 en la parte suroeste de la zona de identificación de defensa aérea de la isla. Lo hicieron a las 12 de la madrugada de este jueves, según ha publicado el Ministerio de Defensa de Taiwán hoy en Twitter. Y por cierto, hablando de geopolítica, ya ha comenzado, como decíamos, esa reunión entre ministros de Exteriores del G20 y allí Alemania ha mandado un mensaje a Rusia. La ministra de Exteriores alemana ha pedido a Lavrov que ponga fin a la guerra de Rusia en Ucrania. Baerbock le ha dicho a Lavrov, que estaba sentado, por cierto, justo enfrente de ella, que detuviera la guerra, que dejara de violar las normas internacionales y que dejara de bombardear ciudades y civiles ucranianos. Baerbock también le ha dicho que era bueno que él estuviera en la sala para escuchar. Y es que recuerden que en la última reunión de Relaciones Exteriores del G20, de los ministros de Exteriores de G20, en Bali, el año pasado, Lavrov abandonó la sala antes del discurso de la alemana de Baerbock. Pero esta vez ha sido diferente. Lavrov ha escuchado atentamente su discurso y ha tomado incluso algunas notas. En algún momento, de hecho, incluso ha agitado la mano. Por cierto, Baerbock, la ministra alemana, también se ha reunido con su homólogo chino en un momento en el que la tensión entre Occidente y China se puede cortar con un cuchillo por la posibilidad de que el país de Xi Jinping acabe mandando armas a Rusia. Y hoy Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, en esa reunión de ministros del G20 ha hablado del plan de paz de China. Y al contrario de lo que se podía esperar, no todo han sido críticas. De hecho, Blinken ha llegado a decir
que hay elementos positivos en la propuesta de China, entre ellos el respeto al principio de soberanía. Sin embargo, Blinken no se lo cree del todo. Dice que si China fuera en serio, habrían estado trabajando a favor de la restauración de la soberanía en el territorio ucraniano. Vean lo que decía hoy Blinken. The proposal that China put forth, as I've said and as others in the government have said, look, there's some positive elements there, including things that China itself has said several times in the past, very similar to elements that are in Ukraine's own proposal that President Zelensky put out some time ago. But if China was genuinely serious about this, the very first principle it put out, sovereignty, it would have been spending all of the last year working in support of the restoration of Ukraine's full sovereignty. And of course it's been doing the opposite in terms of its own efforts to advance Russian propaganda and misinformation about the war, blocking and tackling for Russia in international organizations, and as we've made clear recently, now contemplating the provision of lethal military assistance to Russia for its aggression against Ukraine. So China can't have it both ways. It can't be putting itself out as a force for peace in public while it, one way or another, continues to fuel the flames of this fire that Vladimir Putin started. Now, as I said earlier, we're also very well aware of the Estados Unidos sigue hablando con India por el tema de las compras del petróleo ruso, pero eso sí, hay algo que gusta de todo esto a Estados Unidos, y es que India está comprándole petróleo a Putin muy por debajo del tope de los $60 el barril impuesto por el G7 y la Unión Europea, eso según fuentes de Bloomberg. Las compras de petróleo ruso por parte de India son un tema constante de discusión entre Estados Unidos e India porque Washington quiere negarle a Rusia los ingresos que necesita para financiar su invasión de Ucrania. Y ahora han hablado cuando el secretario de Estado, Anthony Blinken, ha ido a Nueva Delhi para la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G20. JP Morgan cree que Rusia será capaz de mantener su producción de petróleo en los niveles anteriores a la guerra, y todo a pesar de la constante demanda de China e India, pero ha dicho que podría tener dificultades para redirigir algunas de sus exportaciones de productos derivados del petróleo fuera de Europa. El Banco de Wall Street insiste en que Rusia va a ser capaz de mantener su producción de crudo en los niveles anteriores a la guerra de 10,8 millones de barriles diarios, pero que tendrá dificultades para volver a los volúmenes máximos pre-COVID de 11,3 millones de barriles. Además, JP Morgan prevé que la demanda india y China aumente en conjunto en 1 millón de barriles diarios este año. Hasta ahora Rusia ha conseguido desviar las exportaciones de petróleo de Europa hasta India, China y Turquía. Hoy, en Europa, en cuanto a datos macroeconómicos, dato de inflación en la eurozona del mes de febrero, y viene a demostrar que el mercado estaba equivocado y que los datos de Alemania, de España y de Francia tenían razón. La inflación vuelve a decepcionar en Europa y, aunque baja, lo hace mucho menos de lo esperado. Solo baja una décima hasta el 8,5%. Sin embargo, la clave de todo está en la mensual. Los precios han vuelto a subir y lo han hecho casi un 1% mes a mes, desde enero a febrero. La desinflación mensual desaparece y la subyacente además vuelve a despuntar hasta el 5,6% desde el 5,3%. Hoy hablábamos sobre el dato de inflación con Josep Prats desde Avante Asesores. Nos recordaba que todos debemos hacer un esfuerzo para evitar la temible espiral inflacionista, que es, bueno, pues que la inflación continúe porque los sueldos se suben en base a la inflación. Y, por cierto, ha dicho que esa espiral inflacionista, además de poder provocar una hiperinflación como la de Argentina, también podría generar subidas de tipos desmesuradas por parte del Banco Central Europeo. Esto ha dicho Josep Prats. En una espiral de que si la inflación sube, suben los salarios, lo mismo que la inflación, y así sucesivamente, porque si no llegamos al caso de Argentina o tantos países hiperinflacionistas. Yo creo que en algún momento esto se tendrá que corregir y espero que sea pronto. Por lo que se refiere a los tipos de interés, realmente creo que el mercado ya está descontando pues, que van a llegar a niveles finales del orden del 3,5, en algunos casos hablan del 3,75, pocos hablan del 4, pero vamos a decir que entre un nivel entre el 3,5 y el 4 vamos a tener
una estabilización en los niveles máximos y luego probablemente se prolongue en niveles probablemente del 3,5, bajando progresivamente hasta el 3 a lo largo del año hasta el año que viene, donde ya quizás a finales del año que viene o ya más avanzado en el ciclo, quizás en el 2025, pudiéramos volver a niveles más cercanos al 2. En cualquier caso, tipos de interés superiores al 2 los tendremos, yo creo que durante muchísimo tiempo, serán los tipos normales y es algo a lo que tenemos que acostumbrarnos. Y por cierto, hablando de bancos centrales, hoy Christine Lagarde, presidenta del BCE, ha estado en España. De hecho, ha concedido una entrevista a Antena 3 y allí ha sido especialmente categórica. Ha dicho que los tipos de interés no van a volver al territorio donde estuvieron hace 2 o 3 años. Es decir, habla de volver a los tipos al 0% o incluso en negativo. Recuerden, como la tasa de depósito, que estaba en el menos 0,5%. Lagarde ya sabe que los tipos no van a volver a ese nivel, pero lo que no sabe todavía es hasta dónde van a subir los tipos de interés ahora. Lagarde ha reconocido en Antena 3 que no sabe cuáles van a ser o cuál va a ser, mejor dicho, el tipo terminal, y ha dicho que todavía tienen como objetivo las subidas de los tipos de interés. Bueno, y continuamos esta jornada de análisis también sobre todo del Banco Central Europeo y de esas actas donde se ha hablado de soft landing, donde se ha hablado del quantitative tightening y, ojo, ha advertido de que no va a provocar subidas en las primas de riesgo porque no es una forma de revertir completamente el quantitative easing, que era compras directas de bonos. Esto no son ventas directas de esos bonos, sino que los dejan vencer y, bueno, pues el dinero que reciben por el vencimiento de esos bonos no lo reinvierten y por eso dicen que no va a provocar subidas en las primas de riesgo. Bueno, veremos. Me parece que ya tenemos con nosotros al siguiente analista que teníamos ahora mismo bueno, pues pautado aquí en el programa, en el informativo. Roberto Mora, analista de Apta Negocios. Muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, Roberto, jornada en negativo de nuevo en los mercados financieros. Wall Street cae, bueno, caen los futuros, cae también Europa. ¿Qué es lo que está pasando? Estamos regresando al pasado un poco, volviendo al pasado, a 2022 me refiero, en un mercado que, bueno, pues caía poquito a poco, pero caía a un ritmo desde luego bastante estable y por eso tuvimos ese mercado bajista en 2022. ¿Podemos ver una repetición o qué es lo que está pasando ahora mismo en el mercado? Hombre, a mí me parece improbable que lleguemos a ver algo similar, pero aquí cabe todo, sobre todo por la extraña percepción que yo al menos, y recalco lo de yo porque sé que hay opiniones controvertidas a este respecto, a mí me parece totalmente irracional lo que está sucediendo en Europa. Es decir, mismamente, ya no solamente por la lógica de que, como acaban de mencionar, la inflación no solamente no está, digamos, invirtiendo la curva y, por lo tanto, empezando a ceder. No, es que la subyacente, incluso en esta ocasión en Europa, ha subido y ha quedado por debajo, además, de lo esperado. Estamos hablando de un 8,5%, 8,6%, una auténtica barbaridad, ¿no? Incluso en España, la subyacente 7,7%, que es el nivel más alto desde el año 86. Sin embargo, todo eso se está dando de patadas con lo que está sucediendo en el mercado europeo. Aquí tenemos, este es el gráfico. ¿Se ven los gráficos, verdad? ¿Se ve el gráfico? Sí, se ve perfectamente, Roberto. Sí. Bueno, pues este que tenemos en pantalla es el del CAC 40 y está a un 1% de sus máximos históricos. Pues no sé, no sé qué lógica puede tener. Y el DAX a un 3-4% de sus máximos históricos y el Eurostoxx a un 3-4% de los máximos del año pasado, de comienzos del año pasado. El IBEX 35 en máximos históricos en gráficos que ajusten pagos de dividendos. En fin, a mí me parece que la realidad macroeconómica da para pensar mucho más en la situación de los índices norteamericanos que no en los europeos. Pero es que en los europeos hay un añadido y es el hecho de que, bueno, también en América, pero aquí es mucho más evidente, ¿no? Fíjense, el bono europeo en octubre del año pasado, es decir, cuando terminaron todas las grandes caídas desde los máximos históricos y empezó a rebotar el mercado
y ni siquiera sabemos si ha dejado de hacerlo aún. Fíjense dónde estaba el bono, en la zona de 134,50. Hoy lo tenemos en 132 y lejos de estar en mínimos los índices europeos, están en máximos, algunos, como digo, es el caso del CAC 40 o del propio IBEX, en máximos históricos. Ole, que nos lo expliquen, por lo menos a mí. Y mientras tanto Wall Street, que normalmente ha sido el mercado que mejor lo ha hecho, Roberto, bueno, pues con caídas, no, desde luego que no estamos viendo cómo sigue Europa. Por cierto, Roberto, no sé si has podido echar un vistazo también al dato de inflación en la eurozona, 8,5%, se esperaba que cayera al 8,2%, ha supuesto una caída pero muy pequeñita, muy bajita. Claro, al final entiendo que los datos de inflación realmente son lo que está moviendo ahora mismo el mercado. No tanto los bancos centrales, porque parece que los mercados no se los creen mucho a los banqueros centrales, y es que de hecho pues lo hemos estado viendo también en estas últimas semanas, cuando veíamos por ejemplo a Lagarde insistir en que quedan subidas de tipos, todavía hay que subir más los tipos de interés, y aún así los mercados, bueno, en Europa ya hemos visto lo que han hecho. Entonces, claro, teniendo en cuenta los datos de inflación que vamos viendo de nuevo aquí en Europa, y que en Estados Unidos pues bueno, también estarán al caer su publicación, que ya llegará en las próximas semanas, ya para el dato del mes de febrero, ¿qué es lo que tenemos que hacer teniendo en cuenta que probablemente la inflación, bueno, ya nos está dando algunas pistas los datos que estamos viendo? La desinflación a lo mejor ya es un poco cosa del pasado y otra vez estamos con una inflación que sube. Sí, por eso digo que es que casi cada día o cada semana cambiamos de estado de ánimo, hasta el punto de que hasta hace bien poquito manejábamos no la posibilidad, sino, perdón, incluso la certeza de que nos íbamos todos, en todos los países, además, íbamos a una recesión, y además una recesión dura. Eso fue cambiando de pocas semanas para acá, ya ni siquiera se hablaba de recesión, se hablaba como mucho de un aterrizaje suave y, ¿por qué no?, de la desinflación inmaculada, como lo han venido a llamar ahora, ¿no? Yo creo que la realidad es mucho más tozuda que todo eso, y nos está poniendo de manifiesto que no, que la inflación, lejos de estar controlada, está aún descontrolada. Que estamos hablando, como acaba de decir, de un 8,5% en Europa, ¿no? O una tasa subyacente al 5,5%, si no recuerdo mal. Eso es una barbaridad. Yo creo que al final, y para seguir justificando subidas en la bolsa, lo que van a hacer es cambiar el objetivo de inflación. En vez de un 2%, lo ponen al 5% y se quedan más anchos que largos. Nada, esto es una broma mía, ¿eh? Pero que vamos, que para mí es irracional por completo lo que está sucediendo en Europa. Que ya digo que al fin y al cabo el S&P 500, pues en el cómputo del año, bueno, sube algo normal, pero ya ha matizado y mucho toda la subida de enero, y lo más probable es que continúe, ¿no? Sobre todo si empieza a perder el S&P 500 la zona de 3.930 y el Nasdaq 100 la zona donde cerró ayer, 11.930, ¿no? Yo creo que por debajo de esos niveles sí empezaremos a tener la certeza de que la corrección va a ser superior. Por lo menos allí. Aquí ya digo que en Europa vamos extrañamente a nuestro aire, y no sé a qué obedece. Lo digo además con total sinceridad. Hacía años que digamos, el mercado no me resultaba tan extraño como el actual. Bueno, pues hacía años que no veíamos un mercado tan extraño, desde luego que me parece el titular, ¿no?, de esta situación. Roberto Moro, muchísimas gracias desde Apta Negocios, que tengas muy buena tarde y nada, un placer hablar contigo como siempre. Igualmente, cuídense, chao.